Javier, yo soy médico psiquiatra. También estudié aquí en la U, salí hace harto tiempo. Así que siento igual en comodidad de poder hacer preguntas, interrumpirme. Vamos a tener clase hoy día y yo creo que la de hombro es la clase más importante, principalmente por la prevalencia de la patología, ¿ya? Donde trabajen, urgencia, en APS, en medicina interna, lo que sea, les va a tocar ver el hombro, ¿ya? Y mañana, ahora, vamos a ver la parte de reumatismo, que son como las tendinitis, eso se refiere con reumatismo, de las extremidades superiores y las extremidades inferiores, y el síndrome miofascial. También tengo clase con ustedes de pie doloroso, pero esa es como en una semana más, ¿ya? Cualquier duda me van a consultar y les mandé la presentación. ¿Alguien ha tenido dolor de hombro alguna vez? ¿Ustedes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué le dolió el hombro? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué tenía? Me cruje todo el hombro. ¿Me cruje? Sí. ¿Ya? Y cuando hago así, siempre. Por ejemplo, ahora, cruje. ¿Ya? ¿Necesito algún examen? ¿Algo? No, puede ser por el gimnasio. Ah, le hacía todo el cuerpo. No, pero tantas veces yo creo que es por eso. ¿Alguien más ha tenido dolor en el hombro? ¿Sí? ¿Yo? Ah, sí, acá. Como que me duele como una punzada y de repente cuando duermo apoyado en este, como que amanezco con una punzada acá. Cuando te apoyas te duele también. Sí, pero es porque igual me atropellaron. Ah. Pero como que recibo todo el impacto del hombro. No, fue doctor. Un antecedente importante. Entonces, cuando uno escucha el tema del hombro, lo primero que pone como sinónimo es el síndrome manguito rotado. Esto yo creo que lo han escuchado, han leído, o me duele el manguito rotado. Pero la intención de la clase es que ustedes no utilicen como sinónimo síndrome de hombro doloroso como manguito rotado, porque hay un montón de enfermedades que se escapan y se parecen harto y no son manguito rotados. Esa es la intención un poco de la clase, que es los diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a ver con esta patología, como les decía, un repaso anatómico. ¿Se acuerdan del primero? Y el tratamiento, la busitis, el manguito rotador, la tendinitis, la facilidad, son las patologías que yo considero que deberían aprender no necesariamente llegar al último manejo, pero aparte de eso, son muchas más. ¿Ya? Entonces, como les decía, no solamente corresponde a la lesión del manguito rotador. Hay otras causas de dolor de hombro, incluso patologías que no están en el hombro. No sé si han tenido cardio todavía, ¿no es cierto? ¿Tuvieron cardiología? Bueno, pero una de las manifestaciones, por ejemplo, de un infarto es dolor en el hombro. Pues a veces pasan piola. Los infartos y las úlceras gástricas como un síndrome de hombro doloroso y en realidad son patologías de otras regiones y son graves. La articulación del hombro, como recordarán, es muy móvil y es bastante compleja. Y ahí podríamos poner otra cosa también, que el hombro es bastante inestable. Hay patologías donde a la gente se le sale el hombro, se han visto como deportes de contacto, rugby, fútbol americano, lucha libre, la gente se le sale el hombro, se lo ponen y vuelven a jugar. ¿Ya? La anatomía y la semiología les va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de estas patologías. No todo es manguito rotado. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver entonces es la anatomía y la biomecánica. Hay una fotito de un éter que es bastante útil, que es la anatomía de superficie, que es en el fondo lo que uno ve cuando examina a un paciente. Uno no ve los músculos ni los huesos para ti, sino que ve la anatomía de superficie. Y esto tiene que ver con que ustedes sepan identificar como la estructura y las masas musculares que están y cuáles son las que están doliendo y dónde está doliendo. Por ejemplo, ustedes se recordarán que el deltoides y el trapecio son las estructuras más voluminosas, ¿cierto?, de la parte del hombro. Ustedes pueden identificarlas rápidamente. Aún así también cuando hay alteraciones en las estructuras, por ejemplo cuando se rompe un tendón, se ve un poco, principalmente en el caso de la lesión del bíceps. ¿Han visto cuando la gente se corta el bíceps y queda como un huevito? Sale más adelante en la diapo. Entonces eso anatómicamente ya les da el diagnóstico como solo observar bien al paciente. ¿Ya? Dentro de la piel existen los huesos y los músculos. Esto
Me imagino que lo han estudiado, ¿saben cuáles son los componentes del manguito rotador, los músculos? ¿Sí? ¿El supra? ¿El supra? ¿El infraespinoso? ¿Subescapular? Y el redondo menor. Perfecto. Esos son los 4 músculos que dan la estabilidad al hombro, ¿ya? Y esa estabilidad, si ustedes se la van quitando por una tendinitis, tendinosis, o se rompen los ligamentos, o se rompen los tendones, va perdiendo el hombro su congruencia con la glena. Esto está coaptado, ¿no ves? Esta es la cabeza del hombre, esta es la glena, y esto se coapta, como que se enchufa. Y para que esto se logre, necesita distintas estructuras, como les decía recién. Los músculos, los ligamentos, incluso la misma cápsula articular hace una especie de vacío que hace que esto se coapte. Cualquier alteración va a producir que esto se caiga, dolor, se elonga y se termina rompiendo la estructura. ¿Ya? No es necesario que recuerden todas las inserciones de los músculos, pero sí al menos saber cuáles son los músculos del manguito rotador y las estructuras que se componen. Esta es la visión posterior, se las voy a dejar aquí en la diapo para que lo tengan. Y el hombro está compuesto de 4 articulaciones. ¿Se acuerdan de lo que era? Les dije una, la glenohumeral, es como la más importante, ¿cierto? Acromioclavicular. La clavícula external. Acromio, clavícula external, ya. Esternoclavicular. Y móvil. Escapulotorácica. Muy bien. Esa articulación no tiene las estructuras propias de las articulaciones en sí, ¿cierto? La cápsula, el novial, el líquido, pero sí se desliza la escápula por sobre la parrilla costal. Y eso también tiene acción de un músculo, ¿ya? Aquí está el recuerdo nuevamente de las articulaciones y en rojito las 2 más importantes. ¿Han visto, por ejemplo, pacientes o amigos, como que sean ustedes mismos, cuando están de espalda se les despegan un poco la escápula, como escápula alada? Esa función la hace un músculo que es el serrato anterior, y eso hace que se coapte el músculo a la parrilla costal. Cuando eso está débil, o se lesiona un nervio, o hay un accidente vascular, por ejemplo, se despega. Entonces ustedes le piden al paciente que suba el brazo, y una escápula se va a un lado, y la otra se va para otro, y se despega. ¿Ya? Ese signo de la escápula alada puede ser una lesión incluso de un nervio, o del mismo músculo que no está tan entrenado, hay un desbalance muscular. ¿Ya? Y aquí están las estructuras internas, ahí en azulito, o más celeste, están los ligamentos del manguito rotador. Si se dan cuenta, todos los ligamentos que ustedes me nombraron de los músculos del manguito están por atrás. Esta es la visión posterior. ¿Se alcanza a ver? ¿O me entienden lo que les estoy diciendo? Esto es posterior, ¿cierto? Y esto es anterior, es una visión sagital de lado. Por atrás, en la cápsula articular, están los tendones. Es el del supra, ¿cierto? El del infra, el del redondo menor, ¿cierto? Y estos cubren por posterior, con ligamentos bien duros, toda la cápsula. Pero por delante no hay tanta estructura. Si se dan cuenta, son más ligamentos, principalmente los ligamentos glenohumerales, que son estos. Ahí está el tendón del bíceps, por aquí, ese redondito. Y aquí, si nosotros viésemos más parasagital, aquí esto dice la cabeza humeral, ¿ya? Lo que les quiero decir es que es muy inestable. Estos son los tendones. Si se rompe el supra, que es muy común, esto pierde estabilidad, pierde congruencia, causa dolor. No solamente porque el supraespinoso esté roto, sino porque la estructura pierde su función. Y por delante hay ligamentos y no estructuras tan fuertes como los tendones. ¿Por qué el hombro es tan inestable? Porque lo sacrifica para dar mayor movilidad en la estructura más móvil del cuerpo. Entonces, al ser tan móvil necesita sacrificar otras cosas como la rigidez, ¿ya? Por ejemplo, hay otras que no son para nada móviles. Por ejemplo, la síntesis del cubil, ¿cierto? Esas están duras. O las del mismo cráneo, ¿cierto? Los huesos del cráneo están pegados, son suturas. Y eso no necesitan tanta movilidad, pero ganan rigidez, ¿ya? Por eso el hombro es un poco más complejo. Y
acá nuevamente un recuerdo, no sé si lo han visto, pero tiene que ver con la biomecánica, que es el estudio de cómo el cuerpo responde un poco a las fuerzas del entorno, a la gravedad y a la fuerza de reacción del suelo. Está el tema de las palancas. Yo sé que esto no lo enseñamos mucho cuando uno pasa por anatomía, tampoco se lo voy a preguntar, pero sí les quiero decir es que tengan en cuenta que hay cosas que estabilizan el hombro estáticamente y de forma dinámica. Los estáticos son los que no se mueven, lo que les decía recién, los ligamentos, el rodete, la congruencia articular. Y los dinámicos son los músculos. ¿Ya? Esta musculatura que uno tiene y fortalece la puede ir mejorando. Y están los intrínsecos, que es el manguito rotador, y los dinámicos extrínsecos, que es toda la otra musculatura que yo les mostraba en las imágenes, el deltoides, el trapecio, el pectoral, que está por fuera de la estructura del manguito rotador. Ahí hay otro monito, para que los tengan, en algún momento tienen dudas, porque el hombro es tan complejo. Aquí está, va a estar con la flecha. Bueno, este es el trapecio, ¿ya? También una vista sagital. Entonces el trapecio está cubriendo el hombro. Este músculo, ¿qué sería? Ahí está la escápula. ¿Cuál sería ese redondito? El supraespinoso, ¿cierto? ¿Y acá? ¿Y acá? Perfecto. ¿Y acá? El mayor. ¿Cierto? Sí, están pegados. Muy bien, ¿ya? Esta comprensión de la anatomía les va a ayudar mucho en la clínica. Les va a ayudar a saber qué están examinando, por qué se hacen ciertos signos, maniobras, y la cosa cobra un poco más de sentido. Y por anterior, aquí bueno, están las flechitas también, pero este es el pectoral menor, y el que está adelante sería el mayor. ¿Ya? Entonces todo esto ayuda al hombro. En la anamnesis y el examen físico, solamente mencionarles cosas porque después en cada patología hay características específicas. Los antecedentes mórbidos. Dicen, ¿qué se les ocurre que sería importante preguntarle a un paciente? O saber de un paciente. Sí, todo. ¿Ah? Cirugía. Cirugía. Eso, ¿cierto? ¿Quién dijo que lo habían atropellado? Martino, ¿no? Sí. Martín. Dijo, me atropellaron. Entonces, claro, tal vez Martín tiene una fractura que pasó piola, consolidó y pegó mal. Pero chuta, no sabemos. Tal vez sea bueno hacer una radiografía, por lo menos, ¿cierto? Fíjense que la patología musculoesquelética es probablemente la más frecuente en consultas de atención primaria, excepto en temporada de invierno, donde son más frecuentes el resfrío, el EPOC, la neumonía, el BRS, bueno, ahora ya no tanto, pero lo musculoesquelético, que principalmente es uno de glosa, el hombro y la patología lumbar, los lumbagos, todos los días van a tener 5, ¿ya? Entonces, esto depende mucho de la edad del paciente. No es lo mismo ustedes, que son jóvenes y sanos, o un paciente que tiene 70 años con artrosis, diabetes, hipertensión. Probablemente esa musculatura no esté igual, esté más frágil, tenga sarcopenia, se haya caído, use un bastón, haya tenido un accidente vascular, ¿ya? Los traumas de la cirugía, la funcionalidad del paciente. Esto, cuando nosotros vemos a los pacientes en fisiatría, nos preocupamos mucho de lo que puede o no hacer el paciente. De los que han tenido dolor en el hombro, ¿qué cosas les costaba hacer? Levantar la mano, ¿cierto? Sí. En el día a día, ¿para qué usamos las manos arriba de la cabeza? Para peinarse, vestirse, lavarse el pelo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lavarse los dientes? Limpiar. Guardar cosas como Cocinar. algo para la despensa, Sacar cosas con esto. ¿Qué le quiero decir con esto? La funcionalidad son las actividades básicas de la vida diaria. ¿La han escuchado, cierto? Son bañarse, vestirse, aseo mayor, aseo menor, caminar, ¿cierto? Desplazarse de un lugar a otro. Y esas cosas, si yo tengo mucho dolor en el hombro, no las voy a poder hacer. Voy a depender de un tercero o simplemente no las voy a lograr. ¿Ya? Después tiene las actividades instrumentales. Por ejemplo, mucho dolor de hombro me podría limitar en trabajar, en hacer alguna otra actividad. Entonces, lo importante no es tanto lo que ustedes ven al examen físico, en el fondo,
sino que lo que el paciente no logra hacer y cómo nosotros lo vamos a ayudar a lograr hacer eso que no podía hacer. Las actividades habituales, alguien me dijo por ahí que iba al gimnasio, bueno, hay que ver cómo está haciendo el entrenamiento. La dominancia, ¿será lo mismo lesionarse el hombro que uno, de la mano que uno usa, al que no usa? Probablemente no. Y la parte social, que también tiene que ver mucho con el entorno de nuestro paciente. A la inspección, o sea, la foto no se ve. Bueno, podemos observar primero al paciente, ¿cierto? ¿Se acuerdan que primero uno inspecciona, después palpa, después hace maniobras especiales en este caso, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que era el triángulo del Talle o lo han escuchado? ¿Sí? ¿Qué era? Era el de acá, Un triángulo que se hace, ¿sí? Entre el brazo y el claro, y el tórax, ¿cierto? Eso tiene que ser simétrico. Si yo estoy chueco, o me duele un hombro, voy a estar con un hombro para arriba, y ese triángulo se va a ir siendo más planito, se va a hacer asimétrico, ¿ya? Con postura antiálgica o trastornos de la desviación de la columna. Aumento de volumen, edema, inflamación. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de la artritis o lesiones de la piel, que también pueden ocasionar hombro doloroso. La piel, aquí les puse otro diagnóstico diferencial, como el herpes zóster. ¿Han visto el herpes zóster? Las lesiones estéticas de la piel y siguen un dermatoma, que es donde inerva una región, una raíz espinal. Y prominencia ósea, que hay alguna estructura que está como arriba, en las estructuras de clavícula se desplazan, hace como un signo de la tecla, no sé si tuvieron eso, pero se levanta un poquito la clavícula y como que baila, flota, ¿ya? La atrofia muscular, la escápula alada, que ya me lo dijeron, y el balanceo durante la marcha. Pacientes que tienen mucho dolor y cuando caminan no hacen el balanceo habitual, ya sea por fuerza o por dolor. No sé si alcanzan a ver la foto. ¿Alguien logra identificar cómo está ese paciente? Está como hundido. Está como hundido, ¿cierto? ¿Dónde está hundido? Por la escápula. ¿Ya? ¿Pero en qué parte? Más o menos. Si quieres lo puedes apuntar o... ¿Aquí? Sí. ¿Cierto? Eso está hundido. Y aquí, bueno, la foto no es tan clara, pero aquí también un poquito. ¿Ya? Esto es una atrofia. Este músculo perdió su volumen, su tamaño, su trofismo. Y probablemente se deba a una lesión de algún nervio. ¿Ya? Los nervios se pinzan, no hay caída con apoyo en el hombro y eso pasa un poco desapercibido. ¿Ya? Ahí cuando la tengan en la casa pueden ver que hay un hoyito en la parte del infraespinoso. ¿Ya? Y eso principalmente, el nervio que da la inervación del infraespinoso es el supraescapular. Entonces, el paciente que se cae y se lesiona en este nervio, se les pasa el dolor del hombro, todo bien, y después 1, 2, 3, 4 semanas evolucionan con un hoyito. Entonces eso técnicamente sí es importante porque el infraespinoso, como se recordarán, es uno de los rotadores externos del hombro. Entonces el paciente no va a tener tanta fuerza para poder hacer. De la palpación, ver el edema, la inflamación, la estructura ósea, como mencionábamos recién. Mañana vamos a ver qué es un punto miofacial o un trigger point, no sé si alguna vez lo han escuchado. ¿Sí? La deformidad de la crepitación y donde están también las otras estructuras que acompañan la articulación, la bursa, los ligamentos, los tendones. Y ese mapita que está ahí es uno de los mapas donde se irradian los puntos miofaciales. Cada músculo tiene como un mapa que está en un libro. Entonces cuando uno palpa un punto doloroso, se va hacia alguna región del brazo o de la parte cervical, ¿ya? Y eso está mapeado, tiene como un mapa de calor. Ahora lo vamos a ver con más detalle. ¿Alguien tiene dolor en el hombro o en la espalda? ¿Sí? ¿Como punto miofacial? Sí. ¿Sí? Mañana cuando hagamos la clase, si quieren, podemos examinarlo para ver dónde están esos puntos, porque clínicamente se ven y cambian de color la piel. Entonces eso es súper, como semiológicamente, bastante información para poder ver eso
cuando uno los aprieta bien, se va a irradia y podemos repasarlo un poco mañana. Así que los que tengan dolor y quieren ser examinados, pueden venir con alguna polerita para poder hacerlo, ¿ya? Y por último, y no por menos importante, el examen neurológico. El examen neurológico es algo que uno lo ve de muy lejanamente y no siempre hace, porque la neurología es un poco árida, cómo la enseñan o cómo uno la aprende. Entonces siempre le tiene más rechazo al paciente neuro. Pero es súper importante, creo yo. Y el hombro, les voy a decir que se inerva principalmente por la raíz cervical C5. ¿Ya? Cada raíz tiene su territorio de inervación, ¿se acuerdan? Si lo vieron en neuro, o sea, en anato o neuronato, estaba C5, C6, C7, C8, ¿cierto? Y cada una de esas raíces tiene territorios a los cuales responde. Entonces, un paciente que tiene una hernia a nivel C5 puede tener un hombro doloroso y que la causa no esté en el hombro, sino que esté en su columna cervical, ¿ya? Entonces recuerden que C5 da la inervación del hombro y la inervación por nervio periférico la da el nerviosito que les decía recién, que es el supraescapular, que está por aquí, ¿cierto? Que viene del tronco superior del plexo. ¿Se acuerdan del plexo por allá? Sí. ¿De memoria o no? Ya. Bueno, tiene tronco, ¿cierto? Superior, medio, inferior. En el tronco superior, uno de los primeros nervios que sale es el supraescapular. ¿Ya? Este se mete por aquí, por la espina, baja y está dando la inervación a lo que veíamos recién. Esa foto con la persona que tiene el hoyo aquí en la parte posterior. Todo el infraespinoso, ahí se está metiendo el nervio, tiene una atrofia debido a esto. ¿Ya? Entonces recuerden, C5 y supraescapular. Y otro que da también inervación es el deltoides, que es que puede ser el nervio axilar, ¿ya? Entonces se comparten la estructura y la inervación. Uno puede hacer bloqueos con anestésico y corticoides adentro de ese nervio para calmar un poco el dolor de estos pacientes. Hoy en día se hacen nada. Y aquí hay otro recuerdo, está el nervio axilar, está aquí, que da toda la inervación sensitiva de la parte de acá, del deltoides. Y la parte de la estructura, de la anatomía de la articulación, la da el supraescapular. ¿Cómo van? ¿Mucha información? ¿Un poquito? Bueno, está todo en la diapositiva. La leo repaso. Veamos el primero, el pinzamiento subacromial. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? ¿Qué han escuchado? ¿En general? En general. ¿Qué puede ser? Mucha maniobra. Por eso es importante. Mucha maniobra. Pero ¿qué se le ocurre que es el pinzamiento subacromial? Ya, pasa la bursa por ahí, pero no es solo la bursa. ¿Alguien? Una comprensión ¿Una confesión? ¿De estructura? ¿Qué tiene que ver con el acromio? Si uno puede sacar eso con el nombre. ¿Qué pasa por abajo? ¿Qué pasa por abajo del acromio? Perfecto. Entonces ya aprendieron lo que es el pinzamiento subacromial. Solo con el nombre, ¿ya? Miren, el hombro tiene como un túnel que está arriba, imagínense en esta parte, imagínense aquí. Aquí está de nuevo la escápula, una vista sagital, aquí está la glena, aquí va el número, ¿cierto? Aquí está el acromio, sale de la espina, ¿cierto? Está dando la vuelta, va a llegar a la clavícula, ¿cierto? Y frente al acromio hay otra estructura que está por anterior, que duele cuando uno la toca, la coracoides, ¿cierto? Y entre el acromio y la coracoides hay un techito, un túnel, y este es el ligamento coraco-acromial. Perfecto. Esto hace el techo. Debajo de esto pasan los tendones, principalmente el manguito rotador y los que están más arriba, que sería el del, si estamos arriba de la espina, supraespinoso. Entonces, si hace el pinzamiento, pincha lo que pasa por acá abajo, de este túnel que se forma
y tiene que ver mucho, si ustedes lo piensan lógicamente, con las formas del acromio. ¿Han visto las formas del acromio? Es como un gancho para adelante, otro que es más planito. Entonces, si el acromio es muy adelantado y muy prominente, este espacio se reduce. Y cuando yo suba mi bracito, se va a empezar a apretar. ¿Ya? Eso es el pinzamiento. Son el pinchazo de las estructuras que pasan bajo este ligamento acromial, circular, y depende mucho de la forma del acromio. ¿Ya? Entonces solamente se va a ver como afectado El suprafinoso. Bueno, ahí está. Se comprime la estructura, se combinan los síntomas y signos con otras patologías. Si se dan cuenta, el supra está también en el manguito rotador. Entonces los síntomas se parecen bastante. ¿Ya? Y genera dolor y disfunción. O sea que duele un poco, puede crujir. Bueno, como ustedes muy bien dijeron, ahí están las estructuras y se pueden imaginar este como canal que se hace con un techo que está compuesto por el ligamento y, como mencionaste, alguien mencionó la bursa. La bursa, ¿sabes lo que son las bursas o no? ¿O para qué sirve? ¿Sí? Eso, para disminuir la fricción. Entonces, donde hay una estructura que necesite pasar sobre otra, tiene que haber una bursa. Y esta es la bursa que está en este mismo canal. Entonces, se comprime la bursa y se comprime el tendón del supraespinoso. ¿Ok? El pinzamiento puede ser por estructuras propias de este canal que yo les decía, principalmente dadas por el acromion y la cabeza humeral, o puede ser por estructuras internas de la cápsula. A veces se rompe el rodete, ¿cierto? Esta como estructura que da más superficie a la cabeza del húmero y se puede atrapar y generar también un pinzamiento estando bien o sin alteraciones el acromion o el ligamento. ¿Ya? Entonces puede tener una causa interna y una causa externa. Y puede ser primario si hay una disfunción en la estructura del espacio, como lo veíamos recién, o secundaria que tiene que ver con la anatomía o biomecánica del hombro. Cuando en ciertas posiciones se disminuye el espacio y se aprieta, ¿ya? No siempre porque la estructura en sí esté disminuida, sino que por alguna alteración o movimiento o formas donde uno pone el hombro se deba a alguna compresión. ¿Ya? Y aquí están los factores anatómicos. Estos son los factores más importantes. Y aquí está en un círculo gigante. ¿Cuál es el más importante? La anatomía del acromio. Esa es la clasificación de Vigliani, que tiene que ver con la forma del acromio y se puede ver con una simple radiografía de hombro. Entonces ustedes pueden ver cómo está. El último es como un hook, como un ganchito, como un garfio. ¿Ven? Entonces esto es muy distinto a esto. Este espacio es notablemente más grande. En cambio este tiene como este ganchito, deja menos espacio para que pasen las estructuras que ustedes mencionaron recién. ¿Ya? La clínica del dolor anterior y la cara lateral del hombro. Hay un dolor en el movimiento activo. El movimiento activo es cuando lo hace el paciente y pasivo es cuando ustedes toman la estructura y hacen el movimiento. Hay debilidad y frecuentemente se presenta en las noches. ¿Ya? Del examen físico, recuerden ver la estructura adyacente, el examen del hombro, que es el que le enseñaron en ICM, con los rangos, la fuerza, cuánto hay de los movimientos del hombro, ¿se que tiene flexión, extensión, rotación interna, externa, aducción y abducción. Y cada uno de esos tiene rangos de movimiento, tiene grados. Y las pruebas específicas. Recuerden que las pruebas se comparten con otras patologías. Al final de la diapo hay como un resumen de más o menos para qué se ocupa cada una de las pruebas. Y hay unos bonitos para que los tengan fácil. ¿Han escuchado alguna de estas? ¿Sí? ¿Cuál han escuchado? La de NIF y la de... ¿Cierto? Son como las más... La de Cobrerosa. Son como las más populares. ¿Alguien sabe alguna? La de Yokumasa. Eso.
Uno sube, sube, sube. Y duele. ¿Hasta dónde duele? Creo que como hasta los 100 grados. Hasta los 100 grados. Muy bien. Y después el hombro se acomoda la estructura y deja de doler y ya no comprime. Entonces es un arco que duele entre los 60 y los 100. Bueno, igual está. El venir era nuestra fuerza. El de sí. Esta es la maniobra de Neil ahí en los links de YouTube para que los puedan ver igual. Y hay una página que se llama Fisiopedia y otra Fisiotutors, que son súper buenas, hay videos, muy explicativos. Entonces esta es la prueba de Neil. Si se dan cuenta son puras pruebas que desencadenan que el espacio sea chico. Entonces la de Neil uno en la flexión anterior, levanta el brazo y le hace contra la resistencia. La de Hawkins, uno hace una abducción, ¿cierto? Con una flexión y hace rotación interna del hombro. Todo esto hace que el espacio sea chico y eso causa dolor. Ustedes van para abajo. El arco doloroso está aquí, que es este dolor que se desencadena entre los 70 y los 100, 120 grados y después se pasa. Y aquí tampoco hay dolor. Tiene que ver con las estructuras, cómo se van acomodando a medida que el arco sube. Recuerden hacerlo con la palma hacia arriba, ¿ya? Con la palma hacia abajo es más difícil llegar arriba. Ustedes lo hacen con la palma arriba, pueden llegar, ¿ya? Y eso tiene que ver con los músculos supinadores y pronadores del brazo. Uno dice, está limitado el arco, claro, pero si lo hacen en prono, todo lo tenemos limitado. Pero en supino, uno llega, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Y la prueba de Yokun, que es esta, tiene que ver con una flexión y una abducción resistida. Suba el codito, tóquese el hombro. Ustedes hacen la fuerza para abajo. El paciente tiene que mantener esa fuerza, ¿ya? Y esa fuerza que está haciendo de la abducción y rotación tiene que ver con los músculos del manguito rotador también, ¿ya? No se puede causar circulación, son bastante molestos. Y lo otro importante, chiquillos, no se aprendan todas, sino que con que tengan en su cabeza un par o tres, con eso se van moviendo, porque hay un montón de pruebas más, ¿ya? Entonces que tengan dos, con esas dos se van combatiendo. Y lamentablemente tienen nombres propios. Hoy en día no se usa tanto, pero aprendan a hacer los nombres. Exámenes. Aquí me faltó la radiografía, que puede ser para ver, por ejemplo, la forma del acromio. La eco, muy útil. La resonancia y la resonancia. Cuando tengan esto en su compu, van a poder ver esta reso, que es la reso es bastante alaraca y da mucha información sobre la inflamación de la estructura. Y aquí se ve una inflamación del supraespinoso, ¿ya? Ahí la fotito se ve mejor. Y el tratamiento, ¿qué hacemos con este paciente? Primero, manejar el dolor y recuperar la movilidad. Principalmente los manejos van a dividirse en no farmacológico y farmacológico. Lo no farmacológico tiene que ver con el reposo, cambiar la actividad de la vida diaria, la terapia de kine, terapia ocupacional, por ejemplo, que son muy útiles en estos casos. Y en la parte farmacológica que tiene que ver con los medicamentos y los procedimientos que podemos hacer, los procedimientos invasivos, como la infiltración. Y está el ejercicio un poco de movilidad. Los de cadena cerrada abierta, ¿saben lo que es eso? Cadena cerrada abierta, ¿no? Los ejercicios de cadena cerrada es cuando la extremidad distal, ¿cierto?, está fija y no se mueve. Por ejemplo, ¿han hecho ustedes como sentadillas en el gimnasio o lo que sea? Cuando ustedes están haciendo sentadillas, los pies están fijos al suelo y no quedan libres. Y ustedes toman la pesa acá con la máquina o la barrita y bajan, ¿cierto? Y eso hace que la estructura tenga más estabilidad, a pesar de que es difícil hacer la sentadilla, ¿ya? Eso, si lo homologamos a un ejercicio, por ejemplo, de cadena abierta, que puede ser como levantar una mancuerna, hacer bíceps, la estructura distal no está anclada, no está fija, sino que se está moviendo en el ejercicio. Eso sería de cadena abierta, ¿ya? No sé si me entendieron. ¿Sí? Más o menos. ¿Y en el hombro cómo fijaría? Por ejemplo, una flexión de brazo. Ah, ya.
en la plancha, eso es una cadena cerrada. Porque el brazo está fijo a la estructura y no se mueve. Ya en cambio con la mancuerna, esto queda libre, el extremo distal. Los de cadena abierta y cerrada se usan en distintas patologías y cómo uno progresa con los entrenamientos. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí. Y esta disfunción de la escápula, para que no se vaya para cualquier lado, fortalecer la musculatura. Y la cirugía generalmente es para el manejo cuando ya los pacientes no responden, que tiene que ver con ir a descomprimir esta estructura y se hace la acromioplastía, que en el fondo es cortar como las estructuras del acromio para poderla manejar. En el tratamiento sobre el ejercicio, hay la posibilidad de que, por ejemplo, imagínate, hay algo que está funcionando, ¿con los ejercicios se liberaría? ¿O simplemente como que le daría más musculatura para que así no doliera tanto? O sea, en el ejercicio hay que ver el tipo de ejercicio. Hay algunos que nosotros podemos favorecer que estructuras estén más fuertes. Por ejemplo, si la escápula está alada y se te va para atrás, puedes fortalecer el cerrado. Eso coapta mejor y mejora la anatomía del canal. O si el supraespinoso está muy débil y muy inflamado, va a ser difícil entrenar el supraespinoso o los rotadores externos del hombro. Entonces uno puede empezar a entrenar otros músculos que hacen la misma función para bajarle la carga al supra. Por ejemplo, el deltoide. El deltoide hace lo mismo, un poco rota y hace la abducción. Parecían no iguales, pero las funciones de ambos músculos. Entonces puede entrenar otro músculo. Y el ejercicio va a tener tipos, frecuencias, intensidades, ¿cierto? Depende de eso. Siempre esto está en el contexto de terapia kinesiológica. ¿Ya? Que sea guiado primero, no así como vaya al gimnasio y haga pesas. Porque va a ser un favor no muy bueno para el paciente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿También? ¿Son muchas? ¿No? Ya. Otra patología, la bursitis del hombro. Ya vieron que el hombro tenía bursas, ¿cierto? Y tiene varias bursas. Y estas bursas pasan también por el canal que vimos recién. La bursitis es bastante frecuente y subdiagnosticada, principalmente porque ganan otras cosas. Por ejemplo, cuando uno ve el hombro lesionado, gana que esté cortado el supra, y no tanto misma la inflamación que lo que puede estar causando más dolor. Aquí están nuevamente las bursas del hombro, y esta fotito las muestra mejor. Y estas bursas se comunican, ¿ya? Acá hay una bursa que está abajo del deltoides. Este es el deltoides. Entonces esta bursa se llama subdeltoides. Y esta que está abajo del acromio se llama subacromio. Perfecto. Estas bursas están comunicadas, por lo tanto si se inflama una se va a inflamar la otra. Y también, acá hay un tendoncito que se está metiendo, que es el tendón de la cabeza larga del bíceps, que es intraarticular. Y esta bursa que también tiene, se conecta con esta. Y esto es un espacio intraarticular. Entonces, esta inflamación es bastante difusa. ¿Ya? Por eso la bursitis es difícil de diagnosticar o tenerla como de forma aislada. ¿Ya? Entonces ahí les decía lo mismo, que es la inflamación o acumulación de líquido, ¿cierto? En este espacio. Y la prevalencia no está estimada porque generalmente no está aislada. Es mayor en personas jóvenes y más frecuente en los deportistas que hacen este gesto de lanzar, como el béisbol, fútbol americano, todo eso que lance genera fricción repetitiva y puede inflamar la bursa. Ahí están las etiologías, como les decía recién, las causas intrínsecas, la fricción excesiva, traumas, pinzamientos, enfermedades degenerativas y las enfermedades calcificantes. Estos se calcifican algunos tendones cuando están muy lesionados y pasa harto tiempo, se llenan de calcio, generan calcificación de los ligamentos y de los tendones sobre todo. Y hay otras patologías como las artritis, las infecciones y la artropatía por cristales. ¿Han escuchado la gota? Es una artropatía por cristales. El pensamiento no se incluiría, el pensamiento Sí, el pinzamiento es una causa de bursitis. pero el mismo que vimos acá. El mismo, el pinzamiento subacromial, sí. ¿Se acuerdan que estaba el tendón de arriba de la bursitis? Se pinza Entonces, en el caso de la bursitis, es injusta porque no se puede definir
cuál bursa está inflamada, porque se conectan todos. Es difusa porque la bursa en sí no tiene una inervación, una representación como localizada de la piel, que te diga, ahí está la bursa y ahí me duele. Sino que tiene que ver que sea difuso el dolor, es la descripción del dolor. Pero por ejemplo, ustedes pueden identificar cuál es porque no mencionan Inflaman las ¿cómo dos. se inflaman? Sí, se inflaman las dos. A no ser de que por la eco puedas ver el componente, pero generalmente las describen así. Subacromium subdeltoidea, de las comento. Es como una misma bolsita, pero que Pero tiene se dos. puede identificar por ejemplo la que mencionó del tendón del bíceps. Ah, sí, pues la tendinitis del bíceps, sí. A veces se conecta, entonces también genera la inflamación. ¿Ya? Entonces, este sí es un dolor que tiene ciertas características y son importantes saber, que es principalmente de presentación nocturna. Las bursitis duelen más en la noche, ahora pueden estar en otras patologías, pero es una característica propia de las bursitis. Duele por delante, por la cara anterior, y aparece en reposo y empeora con la actividad. Cuando yo estoy como tranquilo, igual va a haber un poco de dolor y va a aumentar, como les decía recién, en las noches. ¿Ya? Ahí están las causas, puede ser agudo, por ejemplo si hay un trauma, o crónico, que es algo que se estuvo haciendo repetitivamente y causó esta fricción y el aumento de volumen. Del examen físico hay harta información, pero generalmente no hay muchos cambios, por ejemplo en la piel, no hay edema, ¿ya? Podrían haber algunos signos de atrofia, pero que tienen que ver más por el desuso, no porque la bursitis en sí vaya a dañar el músculo o el nervio. Puede haber dolor en el espacio subacromial y no hay pruebas específicas que lo puedan ver y se comparten principalmente con la del pinzamiento, la de Hawkins y la del arco doloroso. ¿Ya? Nuevamente, aquí está la página que les decía, los fisiotutos, que explican el movimiento. Ahí está la de Hawkins y ahí está de nuevo el arco doloroso. ¿Ya? Para que lo tengan, no se les olvide. El diagnóstico es difícil de hacer, generalmente las bursitis están acompañadas de otras cosas, lesiones de ligamentos o pinzamientos. Y los exámenes de apoyo, principalmente la ecografía, va a ser lo que nos va a ayudar a ver que es un examen que es barato, que es rápido de hacer, no es invasivo. Ya, si yo le pido a este paciente una artroresonancia, su tarjeta de contraste, la red sudor una hora, y vale como 500 lucas. ¿Ya? Entonces, tienen que ser ustedes proporcionales a lo que estamos pidiendo. Y hay una una prueba terapéutica que uno puede infiltrar la bursa con corticoide o anestésico y ver si se le pasa. Si se le pasa, es la bursitis. Pero igual la idea es saber un poco más. No es posible solamente con la clínica, Sí. porque, o sea, como poder diferenciarlo, por ejemplo, si el paciente dice que principalmente, o bueno, no sé si principalmente, pero como que dice que le duele en reposo, yo puedo solamente con eso decir como, ya, si le duele en reposo, entonces no puede ser pensamiento subacromial. Es que el pinzamiento igual genera inflamación del tendón. Entonces, si está en una etapa muy aguda, si va a doler el tendón que sufra en reposo. Por la inflamación, por la tendinitis. ¿Y qué parte de solo la clínica me podría hacer decir como, ya, probablemente es esto y no otra cosa? Por ejemplo, si el paciente hace estas cosas de fricción, un dolor que expresó de forma nervada y que duele solo en la noche y ustedes anatómicamente no ven atrofia, tiene buena fuerza y completa la rango. ¿Cachai? Pero es como muy puro porque en realidad el espacio es tan pequeño que todas estas funciones están de la mano. ¿Ya? Pero claro, si ustedes me preguntaran, el dolor nocturno es como la clave y que no existan otras alteraciones anatómicas o de la fuerza. Aquí están las imágenes, nuevamente se pueden clasificar. La evaluación de la eco es probablemente lo mejor, es lo más barato y más fácil de hacer, si es que le queda la duda o si no responde a lo que ustedes le están dejando. Y la resonancia se reserva para los casos más complejos o cuando quieren ver la otra estructura. Y acá vamos al diagnóstico diferencial. Estas son algunas de las causas. La capsulitis adhesiva, que se lesiona el manguito, la tendinitis subdeltoidea,
el pinzamiento, la tendinitis bicipital y las fracturas. ¿Ya? Todo eso se puede confundir con una bursitis o estar de la mano con una bursitis. Y el tratamiento no farmacológico, muy parecido al anterior, AINES y reposo, y se puede también evaluar el tema de las infiltraciones. Y la parte quirúrgica, generalmente las bursitis es raro que hagan cirugías, a no ser de que las bursas estén con mucho cristal o muy engrosadas, ahí hacen alguna cirugía. ¿Ya? Y ahí está como la... Dígame. Ahí siempre está tu filtración con corticoides. No, es que hay pacientes que no le pueden poner corticoides. Por ejemplo, un diabético no le vaya a subir la glicemia. Entonces, una infiltración se puede hacer con anestésicos locales y andan bien. Hoy en día se hacen, ojalá con el ecógrafo, para poder ver más. Una consulta, o sea, he visto que también infiltran con componentes medicinales tipo o sea, todo viene de la naturaleza, pero como más directo, no tan químico de laboratorio, y como que ayudan a mantener la cápsula articular, pero este en el caso de la articulación. Claro, No tiene ni corticoides ni... hay como un grupo de fármacos que tienen que ver con la medicina bioreguladora. Y hoy en día el laboratorio que más los trae es el laboratorio GEL. No sé si han escuchado el Traumel, el Aspacuprel, el Astrocel. Esos son fármacos de medicina bioreguladora que un poco mantienen la homeostasis de la química del cuerpo. A eso apela. Tienen muchos componentes en dosis microdosis. Y hoy en día se usan para puntos miofaciales, se usa para la infiltración intraarticular, es una alternativa. Y lo otro, por ejemplo, la cirugía en este caso, ¿la hacen ustedes o quién la hace? No traumatología de la no. La tendinitis del manguito rotador, probablemente lo que más han escuchado con respecto a esto. Es la principal causa de omalgia y el tercer motivo de consulta musculoesquelética general. Es bastante prevalente y aumenta con la edad, ¿ya? Y en la población en edad laboral casi llega al 20%, lo cual es bastante malo, porque imagínense un 20% de las personas que trabajan tienen dolor en el hombro por alguna lesión de su manguito rotador. La rotura aumenta con la edad. Ténganlo bien en cuenta eso, los músculos se van atrofiando, los pacientes se hacen más frágiles, sarcopenia, tienen menos reserva funcional. Y incluso no necesariamente una imagen alterada va a ser lo que estoy explicando el cuadro que ustedes están viendo. Muchas personas viven con lesiones de los ligamentos parciales o incluso totales y no les duele, hacen sus cosas bien del día a día. Así que no traten imágenes, sino que traten pacientes, ¿sí? No sé si me explico con eso. No necesariamente una imagen alterada de una lesión de un supra cortado entero va a necesitar una cirugía, ¿ya? Si el paciente está bien, no le duele, hace las cosas que tiene que hacer, bien, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, actividades que requieran subir, ¿cierto? Estar sobre el nivel de la cabeza, como pintar, ¿cierto? Colgar ropa, no se refiere a eso, pero se refiere a actividades muy repetitivas en torno a eso. Es ser una persona que está pintando 8 horas al día con un rodillo todo el día arriba, eso. Esa musculatura del hombro va a estar bien exigida. Otras cosas, por ejemplo, la adulta mayor, la forma del acromio, como les mostraba recién, este ganchito que está todo el día molestando al tendón, lo puede terminar rompiendo. La funcionalidad de nuestros pacientes, cómo uno llega, ¿cierto? Cómo uno envejece. La obesidad. Y otro súper importante es el tabaquismo. ¿Ya? El tabaquismo se relaciona mucho con las patologías musculoesqueléticas. Tendinitis, tendinosis y rupturas de algunas estructuras. Nuevamente el dolor es muy parecido en la cara anterior y se agrava por síntomas que sean sobre el nivel de la cabeza. Aumenta la apoyarse en el lado afectado, si yo me cargo hacia ese lado tengo más dolor.
y en atletas durante actividades deportivas. ¿Ya? Y acá, quizá no sé si se va a ver bien, pero eso es una ecografía. Así es lo que uno ve en la eco. ¿Alguien se ha hecho alguna vez una eco o ha estado en alguna? ¿No? Esta es la cabeza, ya no sé. Se va para la... Pero ahí después lo ven. Esta es la cabeza del número. Ya esta es una cortical. Y esto para abajo da una sombra. Así yo puedo saber que estoy en un hueso. Esto también es una lista sagital de lado. Y aquí, esta estructura que está aquí, ¿la ven, cierto? Esto es el supraespinoso. Y el supraespinoso se inserta en la cabeza humeral. ¿Ya? Y está llegando aquí. No sé si ven que viene y se hace chiquitito. Y tiene como unas patitas y se inserta. Esto uno lo puede ver con la eco. Y aquí hay como una imagen hipocogénica que está más oscurita. Es como una rueda pinchada, se llama, signo de la rueda pinchada. Y esto es una lesión, así se ven las lesiones del manguito rotador, específicamente del supraespinoso. Entonces, aquí está el músculo. ¿Qué está arriba? La bursa, ¿cierto? Las bursas no se ven, generalmente son espacios virtuales. Entonces, cuando yo la logro ver, es porque está inflamada. Y arriba de la bursa, esto. ¿Qué se te ocurre que podría ser? ¿No? O sea, si yo voy como por planos. Trapecio. Trapecio. Puede ser otro músculo, ¿cierto? O sea, no se ve muy bien, y depende de la imagen, pero ¿qué es? Aquí en el supra, que está aquí, lo cubre el deltoides también, ¿cierto? Y el trapecio, entonces de donde uno se ponga, van a estar las musculaturas ahí. Bueno, ¿ya? ¿Esa está tomada hacia arriba? Esta se toma así, por anterior, y depende de donde uno ponga el plano, si lo pone así o lo pone así. ¿Y ahí donde se ve ese hueso? Ahí está el hueso. Esto es hueso. Esta es la cabeza humeral. Obviamente está súper amplificado. ¿Ya? En la liga se ve más bonito. Sí. ¿Cómo se llama eso? El signo de la rueda pinchada. Pero eso no. Si les gusta la imagen, ahí después pueden revisar. Y aquí hay otra imagen que es más bonita, nos falló el data, pero esto es una resonancia. Ustedes pueden ver la estructura con mucho más detalle, ¿ya? Se ven las articulaciones, se ven los ligamentos, se ven los tendones, ¿ya? Y generalmente la reso se pide, pero cuando ya uno plantea el tema quirúrgico, lo piden los traumatólogos, ¿ya? No es un examen que uno pida de entrada. Así que quédense con ese concepto. Para el hombro, en general, tienen que escoger la ecografía, el examen de elección, y la reso, fíjense a los traumatólogos cuando ellos necesiten hacer algún tratamiento quirúrgico. Tratamiento, aliviar el dolor, restaurar la funcionalidad y prevenir las complicaciones que tiene esto. Y cuando yo digo que mi paciente va a andar bien, cuando tiene una buena musculatura, cuando puede levantar el hombro, y cuando los síntomas serán menos de 6 a 12 meses. Cuando ya un paciente lleva años con dolor en el hombro, es más difícil poderlo manejar, porque probablemente esas estructuras ya perdieron, ya están rotas o el músculo ya está muy atrofiado. ¿Y cuándo hay que derivar? Por ejemplo, nosotros lo podemos tratar con analgésicos, con terapia de mandar la clínica, ¿hasta cuándo? Porque si yo diría como un año, pero si parece como que un año después, porque igual va a haber. Claro, ahí en general, de la parte como la primera enfrentamiento, uno deja el manejo analgésico, ¿cierto? Deriva las terapias. Uno se puede dar tiempo, por ejemplo, que responda, que disminuya el dolor, que mejore la funcionalidad, entre un mes, máximo 3 meses. Sí, debería responder al manejo de analgésico. Si les queda la duda, ahí podrían hacer el estudio de la imagen, pedirle una ecografía. Si la eco dice rotura del espesor completo del supraespinoso, del intraespinoso y del subescapular, bueno, se rompió 3 de 4, vaya al traumatólogo porque esto quizás necesita alguna
pero ustedes tienen que tener siempre eso en mente, qué están haciendo con el paciente, cuánto tiempo se van a dar, pero esto va a responder rápido en general, al menos una evolución, no que se revierta, ¿ya? Ahora si llega un paciente con el hombro caído, que no lo mueve y mucho dolor, va a ser distinto a un paciente que le duele un poco y que va moviendo. Generalmente este que tiene el hombro muy caído, que no lo puede mover nada, tal vez sea bueno el tiro pedirle una imagen. ¿Cierto? ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya va quedando menos. Vamos a revisar la tendinitis bicipital. El tendón del bíceps, como les decía, es intraarticular, se mete adentro. Y este tiene una porción más larga, ¿cierto? Y está el origen del tendón del bíceps, que es la coracoides, que está ahí. ¿Lo ven, cierto? ¿Ven el no? Y la cabeza corta, su origen es sobre las venas. Esa en general se mantiene bien. Y lo otro que les quiero recordar es que el bíceps no solamente hace la flexión del codo, sino que tiene otras funciones. ¿Se acuerdan? Las funciones del bíceps. Hace flexión y supino. ¿Ya? El bíceps es supinador. Entonces, si ustedes quieren ver la fuerza del bíceps, tienen que hacerlo en supino. Así. Si ustedes hacen flexión del codo en prono, no están sacando el bíceps, están sacando el braquial, que está abajo del bíceps. ¿Se acuerdan? Uno de los ahí. Y si lo hacen en neutro, tampoco están haciendo ni el bíceps ni el braquial, están haciendo el braquiorradial, que es esta cosa de aquí. ¿Ya? Para eso sirve la anatomía, la vez que están evaluando. Se le dicen doble el brazo, y lo dobla así, y no le duele, en prono, no es el bíceps, no, supino, y hacen la resistencia. Esa es la prueba de Speed, la vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces recuerden la estructura, la anatomía ayuda mucho a la clínica. Y es una de las causas de hombro doloroso. Aquí está nuevamente actividad repetitiva, se puedan lesionar este tendón. Y el diagnóstico es principalmente con la historia clínica y el examen físico. Ustedes se pueden palpar el tendón del bíceps, ¿ya? Por arribita, aquí un poco del acromio, se palpa una cosita, un durito, un poquito más abajo, por acá. Al hombro, aquí abajito, cuando hacen flexión y relajan, van a sentir la corredera bicipital. No sé si se han palpado ahí, es como una cosita, como una cuerda. Está junto acá, por anterior, ¿no? Bien por anterior, ¿no? En supino, sí, por acá. Esa cuerdita se inflama, como lo veían acá, está recubierto por la vaina del tendón también, y cuando está con mucho dolor o muy engrosada se logra palpar, el paciente le genera molestia. Nuevamente la ecografía es como nuestra mayor aliada. Este dolor está en la cara anterior del hombro, también un poquito más abajo, y se agrava con levantar objetos, tirar de ellos, ¿ya? Y se puede aliviar por completo después de que se rompe el tendón del bíceps. Hay pacientes que están haciendo ejercicio y sienten como un chasquido y se corta. Y eso de cortarse es que se salió, se desinsertó, o estaba tan como piñufla el tendón, inflamado, con tendinosis, y muy como fibrilar, muy tranquila, se corta, ¡pum! Y eso alivia el dolor del paciente porque ya no va a estar inflamado, ya no está reaccionando, y queda este signo del Popeye. También se puede desinsertar a distal. ¿Saben cómo se llamaba esto? Donde llega el tendón del bíceps. La tuberosidad radial. La tuberosidad radial. ¿Sí? ¿Tú? Está duda. Busque. ¿Dónde se inserta el bíceps?
Ya. Entonces, nuevamente, con los ejercicios. Una contracción puede ser concéntrica o excéntrica. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han escuchado? ¿No? ¿Alguien que hace ejercicio hoy al gimnasio? ¿Que ha hecho pesas? ¿Sí? ¿No les suena? ¿Publicidad del radio? Ya. ¿Alguien sabe lo que son los ejercicios concéntricos o excéntricos? ¿No? ¿Nadie? Ya. Miren, cuando ustedes levantan un objeto, hacen pesa. Claro, eso es otro tipo de ejercicio, o sea, de movimiento. Entonces ustedes tienen una pesa y la levantan en el gimnasio. Y están entrenando su bíceps. Este bíceps, para que la mano llegue al hombro, se tiene que acortar, ¿cierto? Las fibras se acortan. Eso es concéntrico, ¿ok? Cuando se acortan las fibras del músculo. Si ustedes con esa misma pesa empiezan a bajarla lentamente, ¿cierto? Este bíceps se alarga. Yo no estoy haciendo esto, que se caiga solo, sino que se tiene que caer lentamente, estoy controlando. Entonces este bíceps yo lo estoy contrayendo también, pero de forma excéntrica, estoy alargando sus fibras. ¿Ya? Por eso cuando ustedes hacen ejercicio, les dicen, sube rápido a veces, baja lento. ¿Ya? Y eso es para entrenar el músculo en sus dos porciones, o sea, en sus dos movimientos, concéntrico y excéntrico. ¿Ya? El ejercicio que más impacta en los músculos, aunque no lo crean, es el excéntrico y es el que tiene más fuerza. Entonces, la magia un poco del entrenamiento no está tanto en levantar la cuestión, sino que en devolverla de forma controlada. ¿Ya? Y estos ejercicios, que son excéntricos y concéntricos, están dentro de otro grupo, que son los isométricos, que decían recién, y los isotónicos. ¿Ya? Los isométricos no se acorta ni se alarga la fibra muscular. ¿Ya? Y los isotónicos mantienen el tono del músculo en algún momento. ¿Ya? Entonces, si tiene más peso para el músculo, entonces, mientras más lento se le cuesta, más lo va a exigir. Más lo va a exigir porque estáis controlando mucho la de vuelta. Por eso cuando uno hace ejercicio, la idea es que sean los dos rápidos. ¿Ya? Bueno, ¿por qué le explicaba esto, chiquillos? Es porque cuando hay gente que está haciendo ejercicio y le está dando así mucha flexión y le exige mucho este bíceps, ¡pum!, se puede cortar. Y generalmente se corta en la parte excéntrica, cuando yo lo largo. Estoy dando todo para poder devolver la mancuerna, ¡pah!, ahí se corta aquí. ¿Ya? Se corta la luz. Ahí está el signo del Popeye, que es la rotura del tendón proximal, queda así, literalmente queda así. Esto no duele, y como les dije recién, el bíceps no es el único que hace la flexión del codo, ¿cierto? Habían otros dos músculos que también la hacen. Entonces, si un paciente se rompe el tendón del bíceps, esto clínicamente tal vez no repercuta en su fuerza de flexión, porque tiene otra musculatura que la va a hacer, y muchas veces no se opera, ¿ya? Porque más allá del aspecto anatómico, funcionalmente no tiene mucho impacto, a no ser de que sea un deportista, que necesite un alto rendimiento, ¿ya? Aquí están las pruebas, ven un videito aquí. Esta es la de speed, siempre en supino, y uno hace la flexión resistida, ¿cierto?, con la mano del operador. Y la de Jergenson es la supinación resistida, que es el otro movimiento que les dije que hacía el bíceps, ¿ya? Pues ustedes acordándose de las funciones del bíceps, se van a acordar de las pruebas, que es la flexión en supino y la supinación resistida, que en el fondo el paciente hace hacia arriba con su mano y ustedes con su otra mano están resistiendo que haga, ¿sí? ¿No?
¿Cómo le llaman? Como que le dan la mano al paciente. Entonces ustedes le dicen, lleve la palma hacia arriba. Como tienen a alguien de la mano, el paciente está llevando la palma para arriba y ustedes están haciendo la fuerza contraria. Lo están pronando. ¿Ya? ¿Y la despita? ¿Cómo es? La speed es con flexión y supinación, así. Y ustedes hacen fuerza aquí. Flexión de hombro. Flexión de hombro. De hombro y de codo, claro. Hay que estabilizar el hombro, eso sí. Y las imágenes, como ya hemos visto, muy importante que sean criteriosos cuando las pidan y la eco nos va a ayudar bastante. El tratamiento, aquí hay un poco el algoritmo. AINES, antiinflamatorios, terapia. La crioterapia ayuda bastante, que es poner frío. Y si existe una posibilidad de que todavía esté con dolor, lo pueden infiltrar. Si no, va a ir a cirugía. Pero eso es raro, porque les decía recién el motivo de cuando se operan los pacientes pueden ser más deportistas o de alto rendimiento, o una persona muy joven que requiera el uso del tendón. Ya, vamos avanzando. La capsulitis, ¿la han escuchado? ¿No? ¿Sí? ¿Quién la escuchó? ¿Quién es la vieja? O sea, por lo que dijo la doctora Belita, como que hay menor movilidad. Se pega al hombro. Ah. ¿Y viste algún paciente con eso? ¿Sí? ¿Era viejito, era joven? Era viejito. Era viejito, ¿cierto? ¿Y tenía alguna enfermedad? ¿Que te acuerdes? No recuerdo bien, pero creo que era el paciente que tenía una ACV. Sí, puede ser un accidente vascular. ¿Ya? ¿Alguien más ha escuchado de la capsulitis adhesiva? ¿No? La capsulitis adhesiva en realidad es un cuadro que pasa bien desapercibido porque se confunde con el dolor de hombro. Lo que tiene de particular la capsulitis es que el paciente tiene mucho dolor al principio, le duele un montón el hombro. Después el dolor empieza a bajar. Baja. Y a medida que baja el dolor, el paciente va disminuyendo los rangos de movimiento. Y en la tercera etapa, el paciente queda sin dolor, pero con el hombro súper pegado. Y después empieza a recuperar la movilidad del hombro. ¿Ya? Puede presentarse igual que un pinzamiento, un manguito rotador, ¿cierto? Pero si ustedes lo siguen en el tiempo y se empieza a limitar los rangos, es más de capsulitis. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Es lo que sale aquí en esta foto, que se va fibrosando, se pone más rígida la estructura del hombro, todos sus componentes, y eso hace que se limiten los rangos. ¿Ya? Principalmente se limitan los rangos de abducción para afuera y de rotación externa. ¿Ya? Hay sinónimos, que está el hombro congelado, rígido o periartritis. Y, como les decía, generalmente es unilateral. Hay pacientes que le dan los dos lados, lamentablemente. Y autolimitada, tiene como un ciclo esta enfermedad. Dolor, baja dolor, se restringen los rangos, no hay dolor y después los rangos empiezan a recuperarse. Ya ese es como el curso de la enfermedad. Pero como se darán cuenta, es súper pesado tener el hombro pegado, no poder hacer ningún movimiento. Y se da principalmente en personas de edad media, mujeres, hombro no dominante, y aquí uno de los factores más importantes de capsulitis es la diabetes. ¿Ya? No lo olviden. Y tiene que ver con lo mismo que les decía recién, con esta inflamación del hombro, se inflama como un incendio en la cápsula, y eso el cuerpo lo intenta reparar un poco fibrosando, por eso se limitan los rangos. Acá está la tablita de las etapas de evolución de la capsulitis. Primero, movimientos con mucho dolor, hay poquita restricción. Después, progresivamente, se pierden los rangos. Después baja el dolor y se restringe de forma severa la articulación. Y después, aquí si se dan cuenta, 1 o 2 años de evolución. Este dolor empieza, bueno, ya no está, y empiezan a recuperarse los rangos. ¿Ya?
Aquí hay algunas maniobras, me imagino que la han escuchado, la maniobra de Apley, que es en el fondo tocarse aquí la parte de la boca. O la de, hay como un Apley invertido, que en el fondo tocarse la espina de la escápula. Y estos son los movimientos que yo les decía, las rotaciones y la abducción. Esto es. Si ustedes quieren evaluar a un paciente que no tiene nada de tiempo, están en la urgencia, 3 de la mañana, llega un paciente con dolor de hombro y quieren examinarlo y de verdad se van a demorar mucho, esto es súper útil. Levante los brazos, tóquese la cabeza, abróchese el sostén, listo, ya, tienen los rangos bien. Ya, es una forma de que ustedes tengan herramientas de evaluar a este paciente según la demanda. Profe, pero aquí tendría que hacer la de Apley, pero la de rotación interna, ¿sabes? Ah, claro. Esa es la abducción y la rotación. Esa es como lo contrario. Esta es rotación interna con abducción. Ah, ya. Y la de tocarse la cabeza es rotación externa para afuera, ¿cierto? Con abducción. ¿Sí? ¿Cuáles serían las fechas de la capsulitis? La rotación externa y la abducción. No te voy a tocar la cabeza. Quédate con eso. Y las imágenes de verdad no aportan mucho, solo la RESO puede dar un poquito de información, pero en general, ¿cómo son estos pacientes? Tienen dolor de hombro, tienen el hombro pegado y tienen imágenes normales. Eso es un poco lo que aparece en la cápsula. Hay signos igual, pero ya en la resonancia se ve con mayor detalle. De tratamiento muy parecido a lo que hemos estado hablando, ejercicios, movilización y anestesia. Y por último, chiquillos, este cuadro que está aquí es para dejarlos con la interrogante de que hay más causas del dolor de hombro. ¿Ya? Aquí hay algunas, incluso hay más que estas. ¿Ya? Entonces, como les dije al principio de la clase, no todo hombro doloroso es manguito rotador. ¿Ya? Puede ser una neoplasia, puede ser una fractura, puede ser una lesión del labrum, puede ser una neuropatía del supraescapular, que también lo mencionamos, puede ser una radiculopatía C5, puede ser un herpes zóster, puede ser una artritis séptica. Hay muchas cosas en el hombro y que ustedes sepan poder orientar un poco hacia dónde va. Da lo mismo si están viendo un paciente y no le achuntan a la bursitis o al pinzamiento. El tratamiento es bien parecido, pero si se les pasa un infarto o una artritis séptica, ahí sí son otras palabras, ¿cierto? Incluso hay más causas de dolor de hombro que no están aquí descritas. Hay, por ejemplo, lesiones del plexo, las flexitis pueden ocasionar dolor. Hay lesiones de tronco, hay enfisemas que también pueden ocasionar, ¿ya? Hay infecciones de la piel, como el herpes zóster que les decía también. Entonces, vean esto como un gran grupo de enfermedades y ustedes con las herramientas que conversamos hoy día, orientarse un poco hacia dónde va el paciente que están viendo. ¿Ya? De las conclusiones de la presentación, les dejé acá estas pruebas, que son las mismas que estaban al principio, solo que aquí dice más o menos para qué sirven. Pruebas del manguito rotador, supraespinoso. La de la lata vacía, no sé si han escuchado qué es esto. Como que botaron una lata, le hacen fuerza. Y la del brazo caído, que en el fondo es subir el brazo e irlo haciendo la contracción lentamente e irlo bajando. El paciente tiene roto alguno, por ejemplo el supra, va a subir el brazo y se le va a caer, porque no va a tener la fuerza excéntrica para poderlo controlar. ¿Ya? Aquí hay otras pruebas que están escritas ahí en el título, del infraespinoso y redondo menor, la prueba de Pate, que es la rotación externa, y la prueba del despegue, que es poner la mano acá atrás y el paciente está intentando hacer la rotación contra su resistencia. ¿Ya? Ahí están las pruebas bicipitales que ya las vimos, pero este cuadro, como les decía, les dice para qué son. Dice la de Jergenson y la de Speed, y las de pinzamiento, que son las que más hemos conversado hoy día, Nip, Hawking, Yoku. Y nuevamente otro cuadro con más diagnósticos diferenciales y cómo ustedes se pueden orientar según las características y los síntomas del paciente. Por ejemplo, a ver,
La capsulitis adhesiva. ¿Cómo es el dolor? Es crónico. ¿Se limitan los rangos? Sí, ¿cierto? Porque es como la característica de la capsulitis, ¿cierto? Por ejemplo, la tendinitis bicipital, limitación de rangos, no hay, ¿cierto? Del hombro estamos hablando. Entonces, ciertas características le van a poder ir sacar uno del otro, ¿ya? Y hay cuadros más grandes igual que podrían encontrar en internet. Y por último, ¿qué hacemos con este paciente? Siempre vean la prevalencia. Si les llega un deportista joven que se cayó o lanza, ya saben más o menos para dónde va la cosa. Si les llega un adulto mayor con un accidente vascular, probablemente no tenga un pinzamiento, ¿cierto? No va a estar lanzando porque ese brazo está pléjico. Es otra patología, que es el hombro pléjico post-ACV. Pacientes tienen tan poquita fuerza que si el hombro se les cae, se empieza a elongar la estructura. Entonces la prevalencia nos ayuda mucho a saber qué puede ser. Y la anatomía, ya se dieron cuenta que la anatomía les va a ayudar harto al examen físico y saber qué estructura están buscando. ¿Cómo lo pueden buscar? Una de las formas que tengo yo es como ir pensando un poco en los planos de la anatomía. Vean la piel, que hay abajo de la piel, bueno, el subcutáneo, después están las bursas, después están los tendones, después está la parte articular. Como con esos 5 grupos, más o menos, ya se pueden ir orientando y ir descartando. Si la piel está bien, no ha tenido fiebre, raro que sea una artritis séptica, ¿cierto? Más abajo, la bursa, le duele en la noche, se inflama, cuando se apoya le duele, no, raro que sea un sitio. Después, le falta la fuerza, chuta, tal vez pueda ser una lesión de algún músculo del tendón de los manguitos rotadores, ¿cierto? Si le falta la fuerza, tengo el arco doloroso, no logra bajar el brazo de forma fluida. Después pueden ir empezando las causas intraarticulares, la musculatura, ¿ya? Es una de las formas, cada uno se puede orientar como quiere, pero es para que no tengan este sinónimo de hombro doloroso con manguito rotador, ¿ya? Y terminamos. Muy bien. Dígame. ¿El examen físico? Mira, este paciente va a llegar, si tú lo pilláis al mes, le va a doler un montón el hombro. Igual que el pinzamiento, igual que el manguito rotador. Si llega al segundo mes, le va a doler un poquito menos, pero van a estar limitados los rangos articulares. Entonces tú le puedes pedir al paciente, levante las manos, suba, tóquese la cabeza, tóquese la parte de atrás, las paletas, la espina, no sé. Y eso, si el paciente no lo puede hacer, te está diciendo que está limitando el rango activo de movimiento. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Y después, esa es la forma activa. Y después la idea es que ustedes lo contrasten con su examen. Ustedes toman el brazo del paciente, lo pegan aquí y lo llevan para afuera. Esa rotación externa. Toman el brazo, lo llevan para adentro. Rotación interna. Toman el brazo, lo llevan para adelante. Flexión. El brazo para atrás. Extensión. El brazo arriba, abducción. Y el brazo que pasa la línea media, aducción. Todos estos rangos se pueden medir. Y ustedes pueden evaluar la progresión de los pacientes. ¿Qué pasa? ¿Que solo un movimiento está limitado de la zona? Sí, puede ser que algunos estén más limitados que otros. Como les decía, lo que más se limita a la capsulitis es la abducción y la rotación externa. ¿Ya? ¿Han medido los rangos articulares? Ni sé. No, no es como medir, pero como medirlo. Medirlos, ¿no? Si quieren, mañana puedo traer el número, si a alguien le interesa. Ah, era como Y lo medimos. Sí, porque hay que saber dónde ubicarlo y poder hacer. Yo de verdad que la quería decir, chiquillos, pero me tengo que ir. Pero mañana tengo la mañana disponible. Así que vamos a estar juntos mañana. Ahora no hay mañana. Ahora no hay más clases. ¿Están listos? No tienen nada mañana.